Buenas tardes, mi nombre es Arturo Mauricio Juárez López. Soy estudiante de la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente nos encontramos cursando el módulo de Derechos Humanos y Reforma Constitucional, por lo cual nos fue encomendada la elaboración de este trabajo. El tema que voy a exponerles se relaciona con los conceptos de derechos humanos y garantías constitucionales. Yo les voy a hablar acerca de las características, principios y elementos de los derechos humanos. Bueno, partimos de analizar la redacción vigente del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo, en su párrafo tercero, se hace mención a los principios de los derechos humanos. Estos principios son de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Bueno, dice Miguel Carbonell que el principio de universalidad tiene que ver con la titularidad de los derechos humanos. Tiene que ver con quiénes van a ser titulares de los derechos humanos reconocidos. Y nos dice que mientras más básicas sean las necesidades de reconocimiento de derechos, más universales van a ser estos mismos. Es decir, mientras mayormente protejan intereses de determinados núcleos sociales, ya sea de niños, de trabajadores, de personas con distintas preferencias sexuales o de indígenas, pues van a tener mayor característica de universalidad. Dice Carbonell que los derechos humanos son verdaderas barreras ante el poder de la autoridad, ante el poder del Estado. Otro de los principios que caracteriza a los derechos humanos es el de interdependencia. Para explicar este principio, yo voy a ejemplificar de la manera siguiente. El principio de interdependencia se da de la siguiente manera. No pueden ejercerse de manera separada los derechos humanos. Por ejemplo, si no está garantizado debidamente el goce del derecho a la libertad de expresión, no podríamos hablar de que pudiera ejercerse debidamente los derechos de participación política. O por ejemplo, si no está debidamente garantizado el derecho a la salud, no podemos hablar de que una persona pueda también tener acceso o gozar a su derecho humano al trabajo. Este es el ejemplo. Esto quiere decir que todos los derechos humanos dependen entre sí unos de otros. No pueden ejercerse de manera separada o parcial. Todos deben de estar garantizados debidamente porque tienen este principio de interdependencia. Ahora bien, nos explica Carbonell también acerca del principio de indivisibilidad de los derechos humanos. ¿En qué consiste este principio de indivisibilidad? Carbonell nos dice que el principio de indivisibilidad consiste en que no hay derechos humanos de primera clase
o derechos humanos de segunda clase. No hay categorías. Todos los derechos humanos tienen la misma categoría. No hay unos que valgan más o que valgan menos. El Estado tiene la obligación de vigilar al promover y difundir la eficacia de los derechos humanos. Debe vigilar el Estado porque el cumplimiento de los derechos humanos se verifique de manera conjunta. No puede atenderse que un derecho humano X sí se cumpla y otro derecho humano X no se cumpla. En eso consiste la indivisibilidad. Entonces, no hay categorización en cuanto a los derechos humanos. Por último, respecto a los principios que se mencionan en el artículo 1 constitucional, en su párrafo 3, se menciona también el principio de progresividad de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los esfuerzos del Estado por hacer efectivos los derechos humanos, la observancia de los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos, debe de darse en forma continuada, con rapidez y eficacia, para lograr una mejora continua en las condiciones de existencia. ¿Qué quiere decir esto? El Estado debe de garantizar también que de manera progresiva se vayan dando los elementos estructurales, ya sea en la creación de cuerpos de leyes o ya sea por medio de la creación de instancias que vigilen la eficacia en el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Y qué implica el principio de progresividad? El principio de progresividad tiene que ver también con el cumplimiento que tienen que dar los estados que forman parte o que han firmado algún tratado internacional. Tiene que ver con el cumplimiento que estos estados lleven a cabo de los postulados de los tratados internacionales. Por lo tanto, de la mano con el principio de progresividad viene el de no regresividad. ¿Qué quiere decir? Que si un Estado ya alcanzó cierto nivel en el cumplimiento y la eficacia de los derechos humanos, ya no puede derogar o ya no puede dar marcha atrás, ya no puede regresar, ya debe de darle continuidad a esa eficacia. Y nos habla Carbonell que las labores a que está obligado el Estado a llevar a cabo, pues pueden consistir en la promoción, en la educación, en la administración de grupos, pueden también deben difundir el cumplimiento y la eficacia de los derechos humanos. Obviamente esto es por medio de la educación, ¿no? La difusión, la promoción. ¿Y cuál es la finalidad? Pues proteger los derechos humanos, los reclamos de la sociedad para que se les reconozcan estos derechos humanos. Bueno, en cuanto al tema de principios, esta sería la explicación. Ahora nos queda hablar sobre los elementos que conforman a los derechos humanos. Para desarrollar esta explicación consultamos a Rodrigo Labardini, quien explica en su artículo denominado así Los elementos de los derechos humanos, que los derechos humanos están constituidos de 4 elementos. El primer elemento es el contenido, el segundo elemento es el poseedor, el tercer elemento es el destinatario y el cuarto elemento es la fuente de validación. Ahora, ¿qué explica Labardini respecto a los elementos? Dice Labardini que el contenido es el reclamo moral de la sociedad respecto a que sea reconocido un derecho humano concreto. ¿Cómo podríamos explicar este aspecto? Bueno, pues es sabido por todos que tiene mucho tiempo que, por ejemplo, grupos minoritarios
como por ejemplo los grupos denominados gays o que tienen otra preferencia sexual o de homosexuales y lesbianas, han venido reclamando que les sean reconocidos sus derechos para elegir libremente si ellos pueden vivir, se denomina actualmente en matrimonio, con una persona del mismo sexo. Este sería un ejemplo, ese es el reclamo de reconocimiento de ese derecho a decidir libremente con quién van a compartir su vida y con quién se van a asociar. Incluso el reclamo de que estas mismas personas puedan adoptar a un niño. Este es el ejemplo, este es uno de los elementos de los derechos humanos, el contenido, el reclamo moral. El segundo elemento de los derechos humanos lo constituye el poseedor del derecho humano. ¿Quién es el poseedor? Pues es el titular de ese derecho humano que se reconoce o que se pretende que sea reconocido. El titular es ante quien las personas, ya sean particulares, grupos de personas o el mismo Estado, quedará obligado a cumplir y a observar el derecho humano del poseedor. Enseguida nos explica Labardini que el tercer elemento que conforma o que caracteriza a los derechos humanos se denomina el destinatario, pues el destinatario es la persona a la que va dirigido la obligación de observar y de cumplir ese derecho humano. Ese es el destinatario, quien tiene que respetar, quien queda obligado a cumplir con el respeto de ese derecho humano. En este caso, el destinatario, pues también como lo mencionamos, puede ser un particular o puede ser un órgano del Estado o grupos o agrupaciones de personas socialmente organizadas. Y por último, la fuente de validación. Para explicar la fuente de validación, tenemos que mencionar que los derechos humanos son conceptos más abiertos que una definición jurídica o que un concepto jurídico. Los derechos humanos debemos concebirlos más que nada como anhelos de reconocimiento, como reclamos de reconocimiento de derechos que vienen con una carga ética y moral que tiene que ver con la dignidad, la libertad y la igualdad de los seres humanos. Conforme a esto, la validación de los derechos humanos o el elemento validación o fuente de validación de los derechos humanos lo debemos entender